Los estudiantes me recriminaban y me decían: eso que está usted enseñando es doctrina católica. Y yo le decía: no, esto no es doctrina católica. Yo no quiero saber de la iglesia católica. Esto es lo que dice la Biblia. El ejercicio del ministerio se volvió algo torpe. Hacía cosas que no entendía muy bien. Por ejemplo, recuerdo que en aquella iglesia que serví, se preparó un grupo para ser bautizado y venían los candidatos a ser bautizados. Aquel día preparamos un culto muy bonito. Fuimos a una iglesia que nos prestaron donde había una plataforma enorme y de fondo un baptisterio. Y la noche anterior comienzo a decir: esta gente la voy a bautizar. Y de seguro algunos de ellos han sido bautizados ya, de pequeño. Peor aún, en la iglesia católica. ¿Cómo yo voy a rebautizar a esta gente? No puedo rebautizarles, eso es pecado. Pero ¿cómo yo hago para bautizar a esta gente? Tengo que hacerlo, me comprometí. Se me ocurrió algo. Aprendí de que la iglesia católica, esta iglesia, cuando no está segura de la probidad, de la validez del bautismo conferido, se bautiza por condición. ¿Lo sabían? Cuando no hay certeza, en esta iglesia te bautizan por condición, porque no pueden volver a bautizar. La fórmula es: te bautizo si no estás bautizado. Ese día yo bauticé a todo el mundo, con la excepción católica. Fulano de tal, fulana de tal, con la autoridad que me confiere el Evangelio de Jesucristo, te bautizo si no estás bautizado o si no estás bautizada. Y la gente decía: pero qué cosa extraña es esta. Una pareja hace una cita conmigo porque se quieren casar. Ellos llegan a mi despacho. Primero entra ella. Es que en el Caribe se mueven mucho. Así son en el Caribe. Y vino acompañada por su novio. Creo que era su novio. Honestamente, aquello era un garabato de hombre. El hombre estaba desaliñado, todo escuálido, taciturno. Yo decía: Dios mío, qué espectro de hombre. Pero ella lucía muy enamorada de él. Y ella me dice: porque él nunca habló, él no podía hablar, él ni siquiera podía emitir sonido. Él hacía algo como era lo único que podía hacer. Pero ese era su hombre. Y ella dice: le hemos pedido cita, pastor, porque queremos casarnos. Era obvio para mí, por razones que no vienen al caso, de que la muchacha no era evangélica. Y le digo: hija mía, yo nunca te he visto en ningún lugar. ¿Asistes tú a alguna iglesia? Y ella me dice con ese orgullo: sí, pastor, yo soy católica, apostólica y romana. Y le dije: pero no entiendo. Si vas a esa iglesia, o si eres de esa iglesia, ¿por qué vienes a donde mí? Yo soy un ministro evangélico. Y ella me dice: ay, pastor, es que en mi iglesia son tan estrictos. Piden cada cosa. Ahora se les ha ocurrido pedirme una cita con el cura 3 meses antes de la boda. Y no podemos esperar porque tenemos prisa. Tal parece que las hormonas se han intensificado en los últimos 20 años de historia de la humanidad. Una desesperación, una prisa. Ahora, ella me dice, haciendo la salvedad: pero no se confunda conmigo, no. Yo soy una católica practicante, porque yo estoy al día en mis sacramentos. Ese es el catolicismo para muchos, estar al día en sus sacramentos. Y añadió: pero mi novio, la cosa aquella que llevó a mi oficina, pero a mi novio, a él le falta algo que en mi iglesia llaman concertación. ¿Qué era lo que le faltaba al novio? ¿El sacramento de qué? Confirmación. Pero la católica, apostólica y romana no sabía que era el sacramento de la confirmación. Y le dije lo que no le hubiera dicho 2 años atrás. Le dije: pero entonces en tu iglesia no te casan porque son muy estrictos y vienes a donde mí para que te case.
O sea, yo soy el plato fácil, o sea, el tipo fácil, plato de segunda mesa. Yo soy el parapeto. Mire, jovencita, vaya a su iglesia a casarse. ¿Qué hice? ¿Para dónde la mandé? Señor, ¿qué he hecho? Y todo me salía mal. Lice se extrañaba. ¿Por qué tanto interés? Tantos libros católicos. ¿Por qué tanta investigación? ¿Por qué me desaparecía? ¿Por qué enseñaba de aquella manera? Ella estaba confundida. Y yo también. Confundida no porque el Señor me confundiera, sino porque yo no quería aceptar lo que el Señor quería para mí. Un día, por recomendación de un amigo, voy a una hora santa. Bendito sea el Señor. Como yo nunca había ido a un evento como ese, me extrañé muchísimo. Era la iglesia de Monseñor Wilfredo Peña. Y si ustedes conocen a Wilfredo Peña, saben la hora santa a la cual yo asistí. Él estaba bellamente revestido, le pasaron lo que me di cuenta luego era un incensario. Adoraban al Señor y hacía despedir humo por las 4 esquinas de aquel altar. Las primeras bancas estaban repletas, todos adoraban. Me di cuenta de que adoraban lo que estaba colocado encima de aquel altar. Y yo miré, vi un aparato metálico y dije, oye, estos católicos son bien idólatras. Están adorando ese canto de metal. Después me di cuenta que no, por sus oraciones y por lo que era evidente de que ellos adoraban una esfera de pan blanco, lo que era pan para mí, una esfera de pan blanco colocado en la parte superior de aquella custodia. Y dije, wow, ¿y qué tal si yo logro demostrar por la Biblia de que estos católicos están adorando un mero trozo de pan y no a Cristo el Señor como ellos dicen? Si yo logro demostrar por la Biblia de que esta gente están adorando algo que no es Dios, yo habré tenido razón al fin de cuentas. Y los que me criaron también son verdaderamente unos idólatras. Entonces me habré librado de mi responsabilidad de hacerme católico, porque el Señor no va a permitir que yo vaya a una iglesia idolátrica, pensé yo. Así que muy contento y muy esperanzado, regreso una vez más a la universidad y al seminario y a la biblioteca a estudiar mucho y a orar mucho para encontrar en la Biblia lo que no quería encontrar. Tantos textos, Dios mío. Quisiera tener el tiempo para abundarles acerca de esta riqueza eucarística en toda la Biblia. Miren, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, eran los versículos que yo utilizaba para celebrar la cena del Señor en mi iglesia. Pero el apóstol San Pablo se refiere a esa cena después de los versículos 27 hasta el 32 como presencia real y verdadera, mediante un texto griego, diácrinon,
mediante el texto o mediante la palabra griega diakrinon, que significa darse cuenta de la verdad que subyace frente de ti, detrás de esas apariencias que te engañan. Me di cuenta de que San Pablo está hablando de la presencia real. Ves pan, pero no es pan. Sabe a vino, pero no es vino. Diakrinon. Tienes que darte cuenta del verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. ¿Y qué me dicen ustedes de San Juan capítulo 6? Más de 40 versículos que nos hablan, nos evidencian la presencia real de Jesucristo en la Santa Misa. Hay gente allá afuera que no ven la Santa Misa por ningún lado en la Biblia, pero aquí en un solo capítulo, el capítulo 6 de San Juan, se dedican más de 40 versículos a hablarte acerca de la presencia real. El Señor en este pasaje es retado, su palabra es negada, resistida, porque el Señor dice que hay que comérselo y hay que bebérselo, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. El Señor dice que el que lo ingiere obtiene vida eterna y la gente no lo quiere creer, la gente lo resiste. Y profundizando en el pasaje bíblico me di cuenta de que la gente se resistía porque creían que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero. Y como era un mero hombre, Jesucristo podía equivocarse. Y como podía equivocarse, Jesucristo podía decir lo que no era verdad. Pero yo sabía, número uno, que Jesucristo nunca miente. Y número dos, que Jesucristo tiene el poder para hacer lo que dice. Y una y otra vez, por más de 40 versículos, el Señor insiste, matiza su punto, enfatiza su verdad y dice: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay muchos elementos que podemos resaltar de este pasaje. Solamente voy a llamar la atención sobre uno, el versículo 54. Yo estoy leyendo desde los manuscritos del Nuevo Testamento. Hay una colección de manuscritos del Nuevo Testamento llamado Nestlé. A partir de esa compilación de manuscritos del Nuevo Testamento, uno puede abordar el texto original, griego koiné, y yo estoy leyendo desde el original y me doy cuenta de que hasta el versículo 53 el Señor está hablando del que se lo come. Jófage es la frase, jófage, el que come, como ingerir alimento. Pero es precisamente en ese momento cuando el Señor es más virulentamente contradecido, que el Señor no solamente insiste en su punto, no se muda, no cambia, sino que ahora se hace más intenso. Ahora el Señor cambia el verbo en el versículo 54. Ya no habla de jófage, ahora cambia a jotrogon. Jotrogon. Y cuando leí eso, supe que me estaba metiendo en un grave problema. Ya el Señor no habla del que solo come. Ahora el Señor dice: el que no me muerde, el que no me mastica, el que no me robe con los dientes, ese no tiene vida eterna. ¿Qué más literal lo quieres? ¿Qué más literal yo lo quería? Tan literal habló el Señor que a partir de ese momento la multitud que le seguía frenética se alejó de él. ¿Qué hizo el Señor? Yo estaba leyendo con mucha emoción. Yo me puse en el lugar del Señor. Yo dije: si esa multitud, que según los expertos es de 10,000 personas, me abandona, yo me voy detrás de la multitud. Ustedes saben lo que es tener una iglesia de 10,000, 12 miembros, 10,000 que le seguían y 12 discípulos. El Señor en cuestión de minutos tenía una iglesia de 10,000, 12 miembros.
Y cuando habla acerca de la presencia real,